Me di cuenta de que mi vida estaba en peligro por el sonido de un bolígrafo, no por un monitor cardíaco enloquecido ni por médicos corriendo, por un bolígrafo deslizando tinta sobre papel, a menos de 1 metro de mi cama, mientras yo seguía respirando. Ese rasguido tranquilo, burocrático, como si lo que estuvieran firmando fuera una factura cualquiera. Y entonces escuché la frase que me partió algo por dentro. Si el juez firma la interdicción, no vuelve a tocar nada. Ni un peso, ni una decisión. La voz era de mi esposa, suave, controlada, con esa calma que ella usaba cuando quería que el mundo la viera como una mujer razonable. La misma calma con la que durante años me sirvió café, me acomodó la corbata antes de una reunión importante y me dijo confía en mí. Yo estaba allí, inmóvil, con el cuerpo entumecido y la boca incapaz de obedecerme, pero mi cabeza estaba despierta. Me llamo Mauricio, tengo 51 años. Y hace 6 meses, mientras yo intentaba volver a recordar cómo tragar sin ahogarme, mi esposa intentó borrarme de mi propia vida. No hablo de entierros ni de tierra. Hablo de un plan más limpio y más cruel, declararme incapaz, sellar mi firma en documentos que yo no podía leer, poner mis bienes bajo su control, apartar a mis hijos con un argumento legal y después, cuando ya nada quedara a mi nombre, dejarme convertido en un recuerdo incómodo. Un mueble caro. Un problema médico que estorba. Si me lo hubieran contado antes, me habría reído. Yo era ese tipo de hombre que cree que ciertas cosas no le pasan. Porque trabajas, porque pagas, porque cuidas, porque tienes todo en orden. Esa fue mi primera mentira, pensar que el orden te protege. Empecé desde abajo. No con discursos motivacionales ni con historias de película. Con turnos largos y manos partidas. Mi primer trabajo serio fue en un depósito de mercancía en las afueras de la ciudad. Cajas, montacargas, inventarios. Yo era bueno con los números y mejor con los horarios. Siempre fui de los que llegan antes y se van después. Con el tiempo pasé a coordinar rutas, después a negociar con proveedores, y un día me di cuenta de que los clientes confiaban en mí más que en la empresa donde trabajaba. Ahorré lo suficiente para comprar mi primer camión usado. Tenía más kilómetros que orgullo, pero caminaba. Al año compré el segundo. A los 5 años ya tenía un pequeño grupo de choferes y contratos que me obligaban a dormir con el teléfono cerca. No era glamour. Era desgaste y un miedo constante a que algo saliera mal, un accidente, un pago atrasado, una inspección, un cliente grande que se fuera. Ese miedo me hizo disciplinado. Y esa disciplina, con el tiempo, se volvió patrimonio. Cuando conocí a Verónica, yo ya estaba en la etapa en la que podía invitar a cenar sin contar los billetes en el bolsillo. Ella trabajaba en administración, en una empresa de servicios. Era elegante sin exagerar y tenía un talento natural para hablar con la gente. Yo, en cambio, era directo, casi seco. Mi vida se había construido en el hazlo y calla. Ella era sonrisa, palabra suave, presencia. Me pareció un equilibrio. Nos casamos, tuvimos 2 hijos, y yo me metí cada vez más en el trabajo. No porque no los quisiera. Porque creía, de verdad, que amar era sostener. Pagar. Asegurar. Anticiparse. Compré una casa grande cuando el negocio empezó a crecer de verdad. No para presumir, sino para que mis hijos no compartieran paredes delgadas con vecinos que gritan. Para que tuvieran un patio. Para que Verónica no tuviera que mirar precios en el súper con esa preocupación que yo recordaba de mi infancia. De a poco fui adquiriendo bodegas, maquinaria, vehículos. En paralelo abrí una segunda línea del negocio, algo que mucha gente no vio venir, logística para empresas medianas que necesitaban orden, puntualidad y alguien que respondiera a las 3 de la mañana si un envío se trababa en una frontera. La reputación no fue todo. Y el dinero empezó a llegar con esa clase de constancia que te engaña, crees que ya ganaste, que la vida por fin se estabiliza. Y entonces sueltas el control justo cuando no deberías. Verónica se convirtió en la cara social de todo. Eventos, cenas con clientes, llamadas con proveedores. Al principio era útil. Después fue indispensable. Yo se lo permití. Le di poder sin darme cuenta. Y luego, hace unos 3 años, entró a mi vida Esteban. No era un amigo. Era un profesional.
Un tipo joven, de esos que hablan con tranquilidad de cosas que a otros les dan miedo, impuestos, sociedades, fideicomisos, estructuras. Me lo recomendó un socio como alguien que ordena el caos. Yo necesitaba eso. Mi negocio había crecido más rápido que mi paciencia para el papeleo. Esteban llegó con trajes impecables, frases bien dichas y un respeto casi teatral. Sabía escuchar. Hacía preguntas inteligentes. Y nunca se mostraba ansioso, lo cual a mí me daba confianza. Se convirtió en mi mano derecha en lo administrativo. Verónica, por su parte, empezó a involucrarse aún más. Se quedaban en la oficina hasta tarde revisando números, preparando presupuestos, armando presentaciones para bancos. Yo lo veía y pensaba, perfecto, están cuidando lo nuestro. No supe leer el resto. No supe leer la facilidad con la que se reían. No supe leer las miradas rápidas cuando yo entraba. No supe leer los viajes de auditoría que, al principio, tenían lógica y luego se volvieron frecuentes. Yo estaba cansado, y eso también es una forma de estar vulnerable. Mis hijos ya eran grandes. Mateo, el mayor, estaba terminando la universidad. Lucía, la menor, tenía 20 y estaba empezando a interesarse por el negocio. Yo fantaseaba con bajar el ritmo. Con delegar, sí, pero de manera ordenada. Pensaba en legado. En estabilidad. En que por fin podría respirar. A la vez, mi cuerpo empezó a mandar señales. Dolor de cabeza que no se iba. Hormigueo en la mano izquierda. Mareos cortos que yo atribuía a dormir poco. Verónica insistía con las medicinas, con los suplementos, con las gotas para relajarte. Yo lo tomaba como cuidado. Hoy me cuesta admitirlo, pero me gustaba que alguien se ocupara de mí. Me gustaba creer que, por una vez, yo podía soltar un poco. El día que todo cambió, llovía. Recuerdo el brillo mojado en el asfalto y el olor a tierra, como si la ciudad hubiese lavado algo. Yo estaba en la oficina, en una reunión larga, discutiendo una renovación de contrato con un cliente grande. Sentí una presión rara en el pecho. Después una especie de vacío, como si el mundo se alejara medio centímetro. Quise decir algo y no me salió. Mi mano izquierda se volvió torpe. Me apoyé en la mesa. Alguien gritó mi nombre. Después, silencio negro. Desperté en un hospital sin saber cuántos días habían pasado. Había luces blancas, un zumbido constante y una sensación humillante. Mi cuerpo era mío, pero no me obedecía. Podía oír perfectamente. Podía sentir el peso de las sábanas, el frío del aire acondicionado, el pinchazo de una vía en la mano. Pero moverme era otro tema. Los médicos hablaban con términos que yo conocía por haberlos escuchado a otros: evento cerebrovascular, déficit motor, pronóstico reservado. No entendía todo, pero entendía lo esencial: me había pasado algo serio. Verónica estaba allí, por supuesto. Vestida impecable. Pelo recogido. Ojos rojos de llorar sin que el maquillaje se corriera. Mis hijos entraban detrás, hechos un nudo. Mateo apretaba la mandíbula como si estuviera conteniéndose. Lucía lloraba sin vergüenza. Yo intenté decir estoy aquí. No pude. No saben lo desesperante que es estar presente y no poder demostrarlo. Durante los primeros días, Verónica se portó como la esposa ideal frente a todos. Tomaba mi mano. Me hablaba despacio. Les decía a los médicos que yo era un hombre fuerte. Que iba a salir adelante. Que ella se encargaría de todo. Pero el hospital tiene momentos. Pequeños huecos donde la gente baja la guardia. Y fue en uno de esos huecos cuando escuché el bolígrafo. Y el murmullo. Era tarde. Ya no estaban mis hijos. La habitación estaba en penumbra y los pasos del pasillo sonaban lejos. Verónica entró con alguien. Reconocí el perfume de ella y, apenas después, la voz de Esteban. Se quedaron cerca de mi cama, demasiado cerca. Pensaban que yo no entendía. Pensaban que mi mirada fija era vacío. El notario está listo, dijo Esteban. Pero necesitamos el diagnóstico firmado.
Con eso justificamos la interdicción. El médico ya me dijo que puede redactar un informe más contundente, respondió Verónica. Lo que le ofreciste funcionó. Yo quise gritar. No pude ni tragar bien. ¿Y los chicos? Preguntó Esteban con un tono que me hizo entender que no era preocupación. Mateo va a protestar, pero se le pasa. Siempre fue orgulloso, se va a creer el héroe. Lucía. Lucía hace lo que yo diga. Además, si los asustamos con el tema de las deudas, van a firmar lo que sea. Hubo un silencio corto. Luego el sonido de papeles. Esto te deja como administradora total, dijo Esteban. Y si él no mejora, el control se mantiene. Con el otro documento, en caso de complicaciones, heredas la mayoría. No quiero vivir con miedo, dijo Verónica, y su voz ahí cambió. No fue triste. Fue fastidiada. Quiero terminar esto. Quiero que se resuelva. Ya me cansé de esperar. No sé qué dolió más, si escuchar que mi vida era un trámite o que mi esposa hablaba de mí como si ya no fuera persona. Escuché un roce, como un beso rápido. No sé si fue en la mejilla o en la boca. No quise imaginarlo, pero lo imaginé igual. Esa noche entendí dos cosas. La primera, me estaban robando. La segunda, si yo reaccionaba antes de tener pruebas, ellos lo negarían todo y me convertirían en el loco, el confundido, el paciente. Así que hice lo único que podía hacer, me quedé quieto. Mi silencio, desde ese momento, dejó de ser debilidad. Se volvió estrategia. Volvimos a casa después. Rehabilitación privada, dijeron. Me instalaron en una habitación de la planta baja, lejos del dormitorio principal. La casa era la misma, pero se sentía distinta, más fría, más grande, como si yo ya no perteneciera. Verónica armó una rutina perfecta para que todo pareciera normal, enfermera por las mañanas, fisioterapia a domicilio, visitas breves de mis hijos, llamadas con el abogado que yo no había elegido. Esteban aparecía demasiado, con el pretexto de que la empresa necesita firmar cosas y que hay decisiones urgentes. Yo escuchaba. Observaba. Registraba. No podía mover bien el brazo, pero podía mover los ojos. No podía hablar, pero podía entender. Y con el tiempo, empecé a recuperar pequeños gestos, un dedo, luego dos. Un movimiento mínimo de la muñeca. Esteban, cuando me veía, sonreía con condescendencia. Vas a estar bien, don Mauricio, me decía. Lo importante es que descanse. Yo me encargo. La primera vez que dijo yo me encargo, lo dijo como quien cierra una puerta con llave. En paralelo, noté cosas raras. Personas nuevas entrando a mi oficina. Correos que antes llegaban a mi teléfono y ya no mi firma apareciendo en documentos que yo no había visto. Un día escuché a Lucía discutir con su madre en la cocina, creyendo que yo dormía. ¿Por qué papá ya no tiene su celular?, preguntó mi hija. ¿Por qué no puedo verlo solo? Porque lo alteras, respondió Verónica. Y no necesitamos drama. Drama. Esa palabra me dio risa por dentro. Amarga. Mateo, en cambio, estaba más alerta. Lo veía en su cara cuando venía a visitarme, miraba la habitación como si buscara cámaras, escuchaba a su madre con esa desconfianza que uno tiene cuando la realidad no encaja. Una tarde, cuando la enfermera se fue a buscar agua y Verónica bajó al jardín a hablar por teléfono, Mateo se acercó a mí y me habló en voz baja. Papá, si me escuchas, aprieta mi mano. Hice un esfuerzo que me dejó mareado. Apenas un contacto mínimo con mis dedos. Pero él lo sintió. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, no de pena, sino de rabia. Ok, susurró. Oga. ¿Estás ahí? Le habría dicho mil cosas. Solo pude mirarlo. Mateo me dejó su teléfono escondido en un cajón, envuelto en una camiseta, con el brillo al mínimo. Me lo dejó como quien deja una herramienta prohibida. Ese gesto fue el primer ladrillo real de mi salida. No lo usé de inmediato. Necesitaba el momento correcto. Si Verónica lo encontraba, lo destruiría. Pasaron semanas.
Yo seguía fingiendo estar peor de lo que realmente estaba, porque me convenía. Cuanto más me subestimaban, más hablaban frente a mí. Y hablaron. Una noche escuché a Esteban decirle a Verónica que ya habían movido dinero a una cuenta en otra ciudad. Una cuenta a nombre de una empresa que yo no conocía. Escuché números. Escuché fechas. Escuché que planeaban vender parte de la flota para capitalizar y que la compra la haría alguien vinculado a él. Era saqueo, no administración. Entonces pensé en alguien que me debía lealtad, pero no le debía nada a Verónica, don Ernesto, un viejo abogado que me había ayudado con un contrato grande cuando yo era nadie. No era amigo íntimo, pero era de esos hombres con códigos raros, si te dice sí, te cumple. Y no le gustaba a Esteban desde el principio, eso lo recordaba. Con el teléfono de Mateo y la mano temblando por el esfuerzo, le escribí un mensaje corto en la madrugada. Soy Mauricio. Estoy consciente. Me están quitando todo. Necesito verte. Discreto. No esperaba que respondiera tan rápido. A los 10 minutos llegó un entendido. Dime cómo entro. A la tarde siguiente, don Ernesto llegó como si viniera a ofrecer un servicio de seguro. Traje sencillo, carpeta bajo el brazo, cara de aburrimiento profesional. Verónica lo recibió con sonrisas, le encantaba sentirse importante ante desconocidos. Es por unos papeles del hospital, señora, dijo él con una naturalidad perfecta. Trámite de rutina. Ella lo dejó pasar sin pensarlo. Cuando por fin se fueron la enfermera y Esteban, don Ernesto se acercó a mi cama. No me tocó. No hizo teatro. Se quedó quieto, mirándome, esperando algo. Con un esfuerzo que me ardió en el cuello, moví los dedos. Hice un gesto mínimo. Lo suficiente. Él respiró hondo. Su rostro no mostró sorpresa, sino decisión. Dime todo, susurró. No podía hablar. Así que lo hicimos de otra forma. Él me hacía preguntas cerradas. Yo respondía con un parpadeo para sí y dos para no, y con presión mínima en su mano para afinar respuestas. Lento. Humillante. Eficaz. En 2 horas, don Ernesto entendió el mapa completo, documentos falsos, intención de interdicción, transferencias sospechosas, control de accesos, aislamiento de mis hijos. Antes de irse, me dijo algo que se me quedó clavado. No te conviene pelearles con rabia. Te conviene probarlo con calma. Su plan fue simple y duro, necesitábamos evidencia, no intuición. Porque si esto se convertía en un marido desconfiado, yo perdía. En cambio, si se convertía en delitos concretos, falsificación, fraude, administración desleal, ellos caían. Don Ernesto trajo una pequeña cámara oculta en un objeto ridículo, un reloj digital de mesa. La colocó frente a mi cama. Parecía de tienda barata. Grababa audio y video en alta definición. No me mires, me advirtió. Haz como si no existiera. Fue raro, al principio. Una parte de mí quería mirarla y confirmar que estaba grabando. La otra parte entendía que mi control era mi arma. Durante 2 semanas, Verónica y Esteban se regalaron a sí mismos en esas grabaciones. Hablaron de apurar al juez. Hablaron de hacer que el médico firme. Hablaron de que los chicos no se enteren hasta que sea tarde. Hablaron de vender activos por debajo y repartir la diferencia. Y sí, hablaron como amantes. En una de las grabaciones, Verónica lo llamó por un apodo que jamás le puso a nadie en mi casa. Un apodo íntimo. Esteban se rió. Después ella dijo: cuando esto termine, nos vamos. No pienso quedarme a cuidar a un inválido. Ese día, cuando escuché esa frase, no sentí ganas de llorar. Sentí algo más desagradable, alivio. El alivio de ver la verdad sin maquillaje. La mujer que yo creía conocer no estaba confundida ni estresada. Estaba decidida. Don Ernesto trabajaba por su cuenta y, a la vez, metió a otro profesional, una contadora forense. Una mujer de mirada dura que parecía detectar mentiras por el olor. Ella rastreó movimientos, facturas infladas, proveedores fantasma, pagos duplicados.
todo hacia la misma empresa pantalla. Mientras tanto, Mateo me ayudó sin saberlo del todo. Le pedí, con gestos y notas cortas, que recuperara correos, accesos, contraseñas antiguas. Un día me trajo una carpeta impresa con extractos bancarios que encontró en un cajón que su madre creía seguro. Estaban marcados con resaltador. Era como si ella ya estuviera estudiando qué se podía llevar sin que nadie lo notara. Lucía, en cambio, seguía orbitando a su madre. No la culpo del todo. Cuando tienes 20 años y te dicen que tu padre no entiende y que hay que proteger a la familia, te vuelves manejable. Verónica siempre supo tocar botones emocionales. Yo no quise meter a mi hija en el medio. Me dolía verla confundida. Pero esa confusión también era parte del plan de su madre, dividirnos, aislarnos. El punto de quiebre llegó cuando Verónica anunció, frente a mis hijos, que había solicitado una audiencia. Es un trámite, nada más, dijo. El juez debe autorizar que yo administre las cosas mientras papá se recupera. La forma en que dijo papá fue perfecta. Dulce. Y falsa. Mateo me miró. Yo solo pude sostenerle la mirada. Él entendió que algo venía. La audiencia era en un mes. Un mes para que ellos se sintieran seguros. Un mes para que terminaran de firmar lo que pensaban firmar. Un mes para que don Ernesto preparara todo. Yo seguí con fisioterapia, pero en secreto, de noche, hacía más, me levantaba con ayuda de una silla, apoyaba el peso en la pierna, me obligaba a mantenerme de pie aunque temblara. Me dolía el cuerpo, sí. Pero lo que más dolía era la idea de perder mi vida por confiar. El día de la audiencia, Verónica me vistió como si fuera un muñeco. Me puso mi traje azul oscuro, el que yo usaba para cerrar contratos, y me acomodó el nudo de la corbata con dedos fríos. Me habló como se le habla a alguien que no entiende. Todo va a estar bien, amor. Yo me encargo. Esteban llegó temprano con una carpeta y esa sonrisa de yo ya gané. Mis hijos fueron también. Mateo serio. Lucía nerviosa. Yo en una silla de ruedas, con la cabeza inclinada y una expresión que había ensayado, presencia sin reacción. Entramos a una sala que olía a papel viejo y desinfectante. El juez era un hombre mayor, con cara de cansancio. Verónica saludó con respeto. Esteban se presentó como asesor financiero. El abogado de Verónica habló de mi incapacidad como si yo no estuviera allí. Dada la situación médica del señor Mauricio, solicitamos la interdicción parcial y el nombramiento de su esposa como administradora. Yo miraba un punto fijo en la pared. No por resignación. Por control. El juez tomó el documento. Se ajustó los lentes. Estaba a punto de firmar cuando la puerta se abrió y entró don Ernesto, acompañado por dos funcionarios judiciales y una mujer de bata blanca. No fue una entrada espectacular. Fue precisa. Legal. Sin gritos. Sin drama. Señoría, dijo don Ernesto, solicito que se suspenda la firma. Hay evidencia de falsificación y fraude. Verónica se levantó de golpe. ¿Quién es este hombre?, exclamó, fingiendo indignación. El juez alzó una mano. Don Ernesto entregó un sobre grueso. Aquí hay grabaciones, peritajes y un examen médico independiente. Y, además, el señor Mauricio desea declarar. El abogado de Verónica soltó una risa nerviosa. Imposible. Está. Yo me moví. No rápido. No como en película. Con esfuerzo real. Con el cuerpo todavía torpe. Pero me moví. Me apoyé en los brazos de la silla y me levanté. Sentí el mundo inclinarse un segundo. Me afirmé. Respiré. Y di un paso. El sonido en la sala cambió. Hay silencios que se sienten físicos. Ese fue uno. Esteban palideció. Verónica se quedó con la boca apenas abierta, como si de pronto hubiera visto un fantasma. Lucía se llevó una mano al pecho. Mateo no se sorprendió, solo cerró los ojos un segundo, como agradeciendo algo. Caminé hacia el estrado con lentitud. La pierna me temblaba,
pero no me importó. Me importaba que me vieran. Que entendieran que no era un objeto. Señoría, dije, y mi voz salió ronca pero clara. Estoy aquí. Estoy lúcido. Y ese documento es falso. Verónica empezó a hablar al mismo tiempo. Está confundido. Esto es cruel. Lo están manipulando. Don Ernesto hizo una señal y la contadora forense proyectó un resumen de transferencias. Luego la mujer de bata blanca habló, explicó el examen, la ausencia de estado vegetativo. La incongruencia de informes médicos presentados por el lado de Verónica. Después vinieron las grabaciones. No pusieron todas. Solo las necesarias. La voz de Esteban diciendo que la firma es idéntica. La voz de Verónica hablando de que los chicos no tocan nada. La frase sobre no cuidar a un inválido. Un beso captado como un sonido breve y asquerosamente íntimo. El juez no se movió durante un rato. Solo escuchó. Tomó notas. Miró a Verónica con una frialdad que me dio una paz extraña. Señora, dijo, ¿reconoce su voz? Verónica intentó llorar, pero el llanto no le salió bien. No era su escenario. Su escenario era el living de casa, donde ella controlaba la narrativa. Esteban miró al piso. Por primera vez lo vi pequeño. El juez pidió que se revisara el documento original. Un perito tomó el papel, observó la firma, comparó trazos, presiones. No soy experto, pero vi el gesto de alguien que ya sabe el resultado. Lo que pasó después no fue inmediato ni dramático, pero fue definitivo. Los funcionarios judiciales hablaron con el juez. Hubo un intercambio corto. Y entonces escuché palabras que, durante meses, yo había fantaseado escuchar. Quedan detenidos mientras se investiga la falsificación y la administración fraudulenta. Verónica se revolvió. Gritó. Intentó acercarse a mí. Uno de los funcionarios la sujetó. Su perfume me llegó de golpe y por primera vez en mucho tiempo sentí náuseas de verdad. Esteban intentó decir algo, un argumento, una excusa. Nadie lo escuchó. Le pusieron esposas como a cualquiera. Verónica me miró con una desesperación que habría conmovido a mi yo antiguo. Ese hombre que perdonaba, que justificaba, que se decía tal vez fue un error. Yo ya no era ese. No le dije nada. No la insulté. No le prometí castigos. Solo la miré como se mira una estructura que ya colapsó, sin emoción, con aceptación. Mis hijos se quedaron conmigo. Lucía lloraba sin sonido, como si le hubieran arrancado el piso. Mateo la sostuvo, y ahí vi algo que me dolió y me alivió, ellos también estaban creciendo de golpe. Los meses siguientes fueron trabajo, no celebración. Porque desenredar el caos que habían armado fue lento. Auditorías. Abogados. Declaraciones. Más pruebas. Más documentos. Mi recuperación física iba paralela a otra recuperación, más compleja, la confianza. Volví a la oficina con bastón. No como el dueño invencible, sino como un hombre que entiende que el poder no es eterno y que la gente no es siempre quien dice ser. Muchos empleados me abrazaron. Otros evitaron mi mirada por vergüenza, habían obedecido órdenes de Esteban sin preguntar. Yo no hice una cacería. Me concentré en limpiar. Mateo se metió de lleno en la operación. Tenía cabeza. Tenía carácter. Y algo más importante, había visto lo peor sin volverse cínico. Lucía tardó más. Al principio estaba furiosa conmigo por hacerlo público, por humillar a mamá. Luego, con el tiempo, empezó a recordar cosas, conversaciones raras, mentiras pequeñas, cambios de humor, la forma en que Verónica la usaba como escudo. Una noche, meses después, Lucía se sentó conmigo en la cocina. Yo estaba tomando sopa, porque aún me costaba comer ciertas cosas. Ella me miró con los ojos cansados. Yo, no vi nada, dijo. O no quise ver. No la ataqué. No era el momento. A veces el amor te vuelve ciego, respondí. A mí también.
Se quedó en silencio, y ese silencio fue su manera de pedir perdón sin decirlo. No la presioné. Si algo aprendí, es que las cosas reales no se fuerzan. Verónica intentó contactarme varias veces a través de terceros. Cartas. Mensajes que me llegaban por gente que solo quería ayudar. Un día llegó uno de esos mensajes al teléfono de Mateo: tu mamá está destrozada. Dice que todo fue un malentendido. Mateo me lo mostró y esperó mi reacción. Yo apagué la pantalla. No porque me doliera. Porque ya no era mi historia. Los abogados quisieron que yo leyera las cartas por si hay algo útil. Yo dije que no. Don Ernesto insistió en que, al menos, se guardaran sin abrir, como prueba de intento de contacto. Acepté eso. Se guardaron. ¿Cómo se guardan cosas tóxicas? Lejos. Esteban, por su parte, intentó negociar. Ofreció devolver parte del dinero a cambio de un acuerdo. Me dio risa. No una risa de alegría. Una risa seca. Tú no devuelves lo que ya no te pertenece, le dije a través de mi abogado. Tú respondes por lo que hiciste. No busqué venganza por capricho. Busqué justicia por higiene. Porque si yo permitía que esa gente se saliera con la suya, mis hijos aprenderían una lección podrida, que traicionar sale barato. Hoy, mi casa se siente distinta. Más pequeña, quizá, porque ya no está el ruido de una mentira sosteniéndola. A veces camino por el pasillo y me sorprende el silencio. No es un silencio triste. Es un silencio limpio. Sigo con terapia. Aún tengo días malos. Hay mañanas en las que mi mano no quiere cerrar bien. Hay noches en las que el recuerdo del bolígrafo me despierta y me deja con la garganta seca. Pero me levanto. Porque entendí algo básico: sobrevivir no es solo respirar. Es recuperar tu lugar. Mi transformación no fue volverme duro. Fue volverme claro. Antes yo era un hombre que confundía amor con entrega ciega. Que creía que proteger era no preguntar. Que pensaba que el control era desconfianza. Hoy soy alguien que sabe poner límites sin culpa. Que entiende que la confianza se gana y se sostiene con hechos, no con promesas bonitas. A veces me preguntan si extraño a Verónica. Si duele perder 20 años. Y yo no sé cómo explicar que, en realidad, lo que perdí no fue a ella. Perdí una versión de mi vida que yo mismo había decorado para sentirme seguro. Lo que duele es el tiempo que tardé en abrir los ojos. Pero incluso ese dolor tiene un uso. Me recuerda que nadie, por más cerca que duerma, tiene derecho a borrarte. Me recuerda que el respeto no se pide, se ejerce. Y me recuerda que la paciencia, cuando se combina con pruebas, puede ser más poderosa que la ira. La última vez que vi a Esteban fue en una audiencia. Lo sacaron con la mirada baja, sin ese traje impecable, sin esa sonrisa de yo controlo todo. Verónica estaba a unos metros, con el pelo sin peinar, sin maquillaje, con el gesto roto. No sentí triunfo. Sentí cierre. No porque el final sea perfecto. La vida no entrega finales perfectos. Te entrega consecuencias. Yo no gané. Yo recuperé lo que era mío, mi voz, mi nombre, mi lugar como padre. Y si algo aprendí de todo esto es que, a veces, la traición no llega gritando. Llega en voz baja, en una habitación en penumbra, con un bolígrafo firmando tu ausencia. Lo que hagas después, define quién eres de verdad.